a escuchar a un hombre, sino a escuchar la palabra del Señor. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Hemos estado leyendo el hermoso Evangelio de Marcos, el capítulo 1, y los invito a leer del versículo 4 al versículo 8. Marcos, capítulo 1, versículos 4 al 8. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 4 al 8. La palabra del Señor dice así: Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan, vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su zapato, de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque usted nos cuida, Señor. Usted nos protege, Señor. Usted habla en nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor amado, este momento, Señor, tan especial que nos permite estar reunidos, le pedimos, Señor amado, para que usted dirija cada palabra, Señor, cada pensamiento que se dé, Señor, porque es su palabra, Señor, la que será entregada. Por eso, Señor, te pido la mayor de las discreciones, la mayor de las prudencias, Señor, para entregar adecuadamente la enseñanza que es tuya, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor amado, a través del Espíritu Santo, para que recibamos este alimento tuyo, Señor. También te pido, Señor, que limpies mis pensamientos, mi corazón, Señor, mis labios de hombre pecador, Señor, porque es su palabra, que es buena, que es justa, que es santa y que es entregada a su pueblo, Señor. Gracias, Señor amado, por este hermoso tiempo que usted nos da. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hermanos amados, estas líneas que hemos leído dan testimonio de un hombre, Juan el Bautista. Es distinto a Juan, el que escribió el Evangelio, pero para como una primera aproximación. También debemos recordar lo que hemos dicho días atrás. El Evangelio de Marcos es el evangelio más corto de los evangelios. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y este es el más corto, el más breve en cuanto a su extensión. Y también dicen los estudiosos que probablemente es el evangelio que primero se escribió. Entonces muchos dicen que Mateo y Lucas lo hayan usado como una guía. Es posible, eso no hay ningún problema en ello, porque es la palabra del Señor la que va hablando. Pero tiene también otra característica que también dicen los que estudian y nos enseñan más de la palabra, dice que muchos o sea, el relato que está escrito por Marcos, él sirvió como un escritor, un amanuense del dictado que Pedro le iba dando. Pedro estaba en la cárcel, Marcos podía entrar, salir, pero mientras estaba con él, él recibió el testimonio de estos sucesos, de la hermosa vida de nuestro Señor Jesucristo, de los propios labios de Pedro. Así, este hermoso evangelio pone el énfasis en Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y es hermoso poder saber esto, no como algo anecdótico, sino saber cómo la palabra de Dios se abre paso por los siglos, se abre paso, y el Señor ha levantado hombres a su iglesia para que den testimonio del Señor Jesucristo, que hablen de Jesús, que hablen de su ministerio, que hablen de su enseñanza. El Señor Jesucristo no escribió ninguna línea, no hay directamente, vamos a hablar. Él no tomó una pluma, no tomó un lápiz, no fue escribiendo él, pero hubieron hombres guiados por el Espíritu Santo que tomaron la enseñanza. Y estos testimonios de vida del Señor Jesús lo plasmaron para el conocimiento de todos nosotros. Y eso es lo que nos habla Marcos, nos da información de quién es Jesús. Hay mucha información que es dada. Y esta tarde, en esta información, ya vemos en este testimonio de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de un hombre, Juan el Bautista. También es bueno señalar que
Juan el Bautista, todos los evangelios, los 4 evangelios se refieren a él. Los 4 dan testimonio de quién era este hombre, este verdadero profeta. Mateo, Lucas y Juan se refieren a él. Y bueno, por supuesto Marcos. Pero Marcos, que estamos leyendo, nos habla de este hombre. De un hombre, si pudiéramos definirlo con palabras nuestras, muy sencillo. No usaba ropas costosas, sino que dice que el versículo 6 que su vestido era de pelo de camello. No estaba a la moda, pudiéramos decirlo, ¿cierto? También su cinto era de cuero alrededor de sus lomos. Usaba un cinto, no un cinturón, sino un cinto aquí alrededor, y con él se ataba este vestido de pelo de camello. Tampoco sus comidas eran las mejores, pensando en una agradable comida. Damos gracias al Señor. No estoy diciendo con esto que debemos no dar gracias al Señor o sentirnos agradecidos por comparándonos, no, todo lo contrario, sino que él ministraba y dice la palabra que él comía langosta, no era la langosta de mar, les comentaba día atrás a los hermanos, no es esa langosta que uno sale a pescar, que hay tan ricas que son para hacia el norte, estamos hablando, yo he comido en Ecuador, y también he comido, pero no voy a decir dónde va, no, no, pero para no cerca, no, pero hay una langosta son distintas, estas langostas el saltamonte, el que va brincando por las tierras. No es muy bonito, no muy agraciado, pero es una comida. Y también el dulzor de sus comidas no era azúcar, no era sacarina, sino que era miel silvestre. Es decir, no es una comida que esté al alcance de la mano. Uno podría decir, oye, ahí hay harta comida. Pero nos habla de una sencillez en sus comidas, nos habla de una sencillez en su vestimenta, pero al mismo tiempo nos habla de un poder, de un hombre poderoso, de un gran hombre, y que los evangelios lo toman. Veíamos también la semana, o sea, unos días atrás, también como los profetas también hablaban de él, que vendría un hombre que anticiparía al nombre, a quien entregaría la palabra de Dios, al Señor Jesucristo. Y este Juan, dice la palabra que su ministerio, él lo realizaba en el desierto. Son cosas extrañas, a mí me llama la atención, ¿no es cierto? Estas cosas que va describiendo tan gráficamente Marcos. Predicaba en el desierto. Predicar en el desierto, los que han tenido la oportunidad de estar en el desierto, es un lugar solitario, desolado. Una vez me tocó estar en el norte y paramos, iba con un amigo y me dijo, vamos a parar para escuchar el desierto, me dijo. Y paramos a la orilla del camino y caminamos unos 30 metros, 50 metros más al interior de la carretera y realmente es abismante el silencio. No se escuchaba ni un ruido, ni un bocinazo, ni la música del vecino, nada, nada. Es abismante esa sensación, pero al mismo tiempo sorprendente cómo Dios permite ese lugar. Yo pensaba, decía, cómo Dios permite este lugar, pero al mismo tiempo permite la vida. El desierto, todos tenemos la idea que es un lugar lleno de arena, solitario, pero también es un lugar donde hay vida, escasa, pero hay vida, y también es muy extremo. En el día hace mucho calor, un calor abismante, y en la noche un frío tremendo. La primera que estuve por allá vi escarcha, la escarcha es como la nieve. Y yo dije, va, qué raro, pensé que me había equivocado de ciudad, pensé que estaba muy austral. No, pero allí en el desierto había nieve, una escarcha, estaba un agua ahí con hielo. Son los extremos. ¿Qué queremos decir con esto? No era el mejor lugar para predicar. Creo yo, si nosotros nos hubieran dicho, pastor, les comentaba recién, el Señor me había enviado hacia el sur, y el Señor me dice, ¿quieres ir allá o quieres ir a predicar al desierto? Y yo le he dicho, Señor, pucha, prefiero ir para allá porque allá veo hermanos. Por último, si necesito dormir me quedaré allá, si necesito comida me buscaré, pero allá tendría mis dudas, debo reconocerlo. Pero el Señor nos muestra que el ministerio de este hombre, de este gran hombre, de Juan el Bautista, se desarrollaba en ese lugar. También nos dice, como hemos dicho, que su ropa no era la más elegante, no era una ropa que uno pudiera decir es la más adecuada.
sus comidas tampoco eran las mejores. Nos muestra entonces una suerte de contradicción entre la grandeza que estamos describiendo y el entorno que rodeaba a Juan el Bautista. Pero ¿qué es lo que hace grande a Juan el Bautista? ¿Por qué los evangelios lo citan? ¿Por qué los profetas lo mencionaban? Que vendría un hombre entregando el mensaje de aquel que entregaría la palabra del Salvador. Nos habla no para realzar un hombre como hombre, porque la Biblia muchas veces usa nombres de muchas personas que van surgiendo y van desapareciendo. Nombres que aparecen una vez mencionados y después uno dice nunca más aparecen. O uno quisiera como una historia que fueran, no sé si le ha pasado cuando uno lee un libro, empieza a buscar y sigue la historia de ese personaje. No, acá no. La Biblia tiene especial consideración por Juan. Y eso llama la atención. Bueno, enhorabuena, por cierto. Pero ¿qué es lo que hablaba Juan? Él no era grande por lo que sus pensamientos, no era grande por sus ropas, por lo que donde él vivía, porque él vivía en el desierto, evidentemente, sino por la predicación que él realizaba. Él les predicaba y el mensaje que el reino de los cielos, el reino de Dios, estaba cerca. Preparad vuestros corazones, nos dice el Evangelio de Mateo. Le decía a aquellos que iban acercándose, preparad vuestros corazones, el reino de Dios se acerca. Habían 300 años que ya había ocurrido, que ya no había profecía en Israel. 300 años que no se había levantado un profeta para enseñar, para predicar la palabra. Y estaba surgiendo este hombre, este Juan el Bautista. Pero él también, dice la palabra que bautizaba. Bautizaba para el arrepentimiento de los pecados, para el perdón de los pecados. ¿Por qué hará énfasis Marcos en ello? ¿Por qué la palabra hará énfasis en ello? Debemos de decir primero que el bautismo era una práctica común en el antiguo Israel. Era común el bautismo. Era común que se bautizaran las personas y las cosas también eran bautizadas. Cuando uno ve algo, va estudiando algo de bautismo, ve como que eran rociadas. No vamos a entrar si el Señor fue sumergido, si lo sumergió o no. No es lo importante esta tarde, sino pensar que la práctica de este rito era permanente en Israel. Pero también en Israel existía y se había dado el sentido de la autodisciplina, voy a usar esta palabra, del autoperdón de los pecados. Las personas pensaban que haciendo ritos, bautizándose, ayunando, incluso la palabra veremos unos días más, Dios mediante, ayunaban 2 veces a la semana y muchas veces para demostrar que estaban más cerca de Dios y de esta manera obtener el perdón de sus pecados. Usaban el rito para justificarse. El rito era lo que permitía a estas personas saber que se sentían bien con Dios. Y mientras más ritos hacían, era mejor. Vemos también en los evangelios que nos hablan del ropaje de las personas. Habla de un grupo de los fariseos que tenían ropas especiales para vestirse y se identificaban ellos por la ropa. Y había alguien que no estaba vestido como ellos, era rechazado, porque ellos se sentían mejores, se sentían superiores, porque ellos estudiaban la palabra, conocían el rito. A través de las ofrendas, las personas iban y ofrendaban, y mientras más ofrendaban y hacían sonar más las monedas, era mejor. La palabra nos relata historias, relatos, en el cual un hombre, una mujer, una viuda va y entrega una moneda pequeña, una ofrenda pequeña en el templo. Y pide al Señor perdón de sus pecados. Mas el fariseo hace sonar las monedas y dice, gracias, mírenme todas las monedas que entrego y miren cómo yo me arrepiento de mis pecados haciendo sonar monedas. A veces nos pasa a nosotros también. Lamentablemente nos pasa que mientras más sonamos, pareciera que es mejor nuestra vida. Pareciera que tenemos una cercanía más especial. Y empezamos a mirar hacia abajo, como si estuviéramos en un lugar muy especial.
Pero el Señor nos muestra a través de este Juan el Bautista, le muestra a este pueblo que ellos debían de bautizarse para el arrepentimiento de sus pecados, un verdadero arrepentimiento. Los profetas nos hablan de que el pueblo se había confundido, de que el pueblo estaba perdido, que el pueblo no entendió la palabra del Señor. Se había alejado en la práctica de la palabra del Señor y habían dejado la enseñanza verdadera por la enseñanza ritualista. De esta manera, el hombre fue siendo autocomplaciente. En este momento somos autocomplacientes, cosa de ver muchas veces en el funerales. No estoy diciendo que eso me cause gracia, sino que uno ve eso. Si él era tan bueno, ¿por qué le pasó esto? ¿Han escuchado eso? Si yo estoy enfermo, si soy tan bueno, ¿por qué estoy sufriendo esta enfermedad? Yo creo que hermano Nelson muchas veces lo ha escuchado porque él trabaja en ese medio. Y yo creo que todos lo hemos escuchado. O decimos, si yo soy tan bueno, ¿por qué me pasa esto? O yo soy tan buena, ¿por qué me pasa esto o esto o aquello? Yo debería tener un buen trabajo, debería tener mi familia ordenadita. Todos queremos eso, ¿no es cierto? Los que somos papás o mamás queremos eso de nuestros hijos. ¿O por qué estoy pasando por apreturas? ¿Por qué estoy pasando por enfermedades? Y olvidamos algo que es fundamental, que Dios es soberano. Y uno debe aprender eso. Es un aprendizaje difícil. Es difícil cuando uno se resiste. ¿Y por qué es difícil cuando uno se resiste? Porque uno está acá. Voy a poner un ejemplo. Y siente que está acá arriba. Y piensa que Dios, no sé dónde está, pero más arriba que yo, Dios no está. Salvo que Dios mismo me diga, oye, momento, yo estoy acá y tú estás acá. Salvo que podamos entender que todas las cosas que van ocurriendo y lo que vamos realizando es para la honra y la gloria de Dios. No es para mí, no es para usted, sino que es para la gloria de Dios. Dios nos permite, nos pone pruebas, nos pone enseñanzas, nos pone palabras de sabiduría. Por eso uno escucha a los hermanos muy sabios, hermanas sabias, y te corrigen, es para la honra y la gloria de Dios. Y eso es importante ir considerando. Y no porque seamos apagados o humillados, que andemos todos los días con los brazos caídos, así todos derrumbados, no. Nosotros tenemos el gozo, la alegría espiritual que habita en el corazón nuestro. Pero no por tus méritos, hermana, no por tus méritos, amado hermano, no por las cosas que tú hayas hecho, sino porque el Espíritu Santo va obrando en tu corazón y te permite ver la grandeza de Dios, la grandeza que es sublime, la grandeza del Dios creador. Delante compartía a mi hermano Eric y le decía, mira qué lindo el árbol, es la grandeza de Dios. Vemos la naturaleza, la grandeza de Dios, veo la nieve, la grandeza de Dios, pero veo las montañas sin nieve y veo también la grandeza de Dios. Y si podemos ver esas cosas que son grandes, que nos llaman la atención, cuanto más en la vida del hombre, del ser humano. La palabra aquí nos dice que Juan bautizaba en el desierto, en un lugar árido, lejano, apartado de los hombres, apartado de las ciudades, apartado de las comodidades. Y ahí predicaba el bautismo del arrepentimiento, de arrepentimiento para perdón de pecados. Era una enseñanza nueva. Era una enseñanza nueva que Juan estaba entregando a estas personas, a quienes lo escuchaban. Y dice la palabra, versículo 5, que salían de toda la provincia judea. Se empezó a correr la voz. Oye, hay un hombre que bautiza, que está enseñando algo novedoso, algo interesante. Y las personas iban, dice la palabra, de todos lugares de Judea, de Jerusalén, de toda Jerusalén. Muchos quizás irían por curiosidad de ver a ese hombre extraño, que hablaba bonito, pero extraño, pero que hablaba una verdad. Muchos quizás entendían que era el profeta que estaba llegando. De hecho, la palabra en el Evangelio en Mateo nos dice, Juan, perdón, le preguntan los fariseos, ¿eres tú el profeta?
¿Eres tú Elías? Porque nos muestra la palabra que el profeta se vestía de esa manera. ¿Eres tú el enviado de Dios? ¿Eres tú Moisés? Juan respondía, soy yo solamente. Él no necesitaba compararse. Ellos sí buscaban compararse con alguien para sentirse mejores que los otros. Mas Juan le respondía, yo soy Juan, solamente el mensajero, el que anticipa a aquel que vendrá, aquel que traerá el verdadero mensaje de salvación, aquel que a través de su ministerio nos mostrará cuál es el verdadero camino. Juan dice que cuando vio al Señor Jesús, cuando vio al Señor Jesús, Mateo nos dice, perdón, nos dice que cuando él lo vio, no soy digno de que de bautizarte. Juan siente la autoridad frente a él de Jesús cuando lo ve. También él predicaba, viene otro tras mí, otro que viene después de mí, que es más poderoso que yo. Juan sabía que estaba hablando con poder. Juan sabía que su enseñanza era poderosa. Por eso están estas palabras, más poderoso que yo. Esa contradicción que les mencionaba, de ser un hombre que es tan sencillo en su apariencia, pero poderoso en su discurso, pero que no era el discurso de él, sino que era la palabra de Dios, que estaba siendo entregada a través de este hombre que era su instrumento. Y él mismo sabe su calidad y su condición, dice que yo no soy capaz, y en eso hasta me equivoqué en leer, de desatar, o sea, desatar, bien digo, la correa de su calzado. Pero agrega algo más, encorvado, es decir, se ha agachado totalmente, humillado frente a él. Ese es el que viene atrás de mí, el que viene después de mí. Y agregado que yo en verdad soy bautizado, dice, con agua. Los sumergería, por aspersión, les derramaría agua en sus cabezas, no lo sé. Nadie lo puede determinar en este momento. Pero lo que sí sabemos es que él derramaba agua sobre estos hombres, sobre estas mujeres que se acercaban. Me imagino también niños iban ahí, familias. Iban a conocer, a escuchar a Juan el Bautista, la predicación del profeta que enseñaba de Dios y hablaba con palabra poderosa. Pero el que vendría después de él bautizaría con el Espíritu Santo. Y bautizar con Espíritu Santo está hablando del Señor Jesucristo. Y bautizar con el Espíritu Santo significa que transformaba los corazones, transformaba las vidas. El Evangelio, mis amados hermanos, es el único que transforma las vidas. No los hombres, no los grandes discursos, no las contingencias del mundo, no las situaciones económicas, sino que es el Evangelio y el Espíritu Santo obrando a través del Evangelio el que transforma las vidas, los corazones. El Señor Jesucristo en Juan 3 dirá, nos hace nacer de nuevo. Le enseñará a Nicodemo, nos enseñará a nosotros. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le pregunta al Señor, ¿es necesario que yo entre nuevamente al vientre, a la matriz de la mamá para nacer de nuevo? No, no es ese el sentido que Jesús le da, sino la transformación espiritual, nacer de nuevo espiritualmente, humillarse frente al Señor y decir, Señor, tú eres mi Salvador. Porque Cristo nos enseña en su palabra que Él enseña el reino de Dios. Con la venida de Cristo viene el reino de Dios. Con la venida de Cristo viene la doctrina, la enseñanza, el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Con la venida de Cristo nos habla del Evangelio. Evangelio, muchas veces lo hemos hablado, es la voz de triunfo, son las buenas nuevas, pero literalmente significa el triunfo en la guerra. Es el triunfo de Cristo sobre la muerte, el triunfo de Cristo sobre el pecado. Es el triunfo de Cristo que nos da el perdón de nuestros pecados. Y acercarse a Cristo, mi amado hermano, no es porque usted iba pasando, porque ha escuchado cosas bonitas como estos hombres, sino porque el Espíritu Santo lo ha guiado a los pasos. El Espíritu Santo lo ha guiado y le ha permitido escuchar la palabra de Dios y saber que Dios es el que está hablando y le está diciendo, aquí estoy yo, mírame.
y arrepiéntete de tus pecados. Entrega tu vida al Señor. El Señor está haciendo una invitación. Y no es una casualidad que usted esté escuchando el Evangelio del Señor, no por un hombre, sino porque es el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo el que está hablando en nuestros corazones. Es Jesucristo el que está hablando en nuestro entendimiento y en nuestra vida. Es Jesucristo el que nos habla, que nos da vida eterna. Y hermanos amados, el perdón de los pecados, ¿qué significa? No es el rito, no es nada, es lo más alejado del rito. No es lo que usted vaya a caminar, lo que usted vaya a comer, lo que usted se vaya a vestir, sino ese encuentro personal con el Señor. Decirle, Señor, aquí estoy. Usted no necesita hacer grandes maratones, usted no necesita hacer grandes comidas, usted no necesita decir o ritos, sino creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo. La palabra nos dice en Hechos, tu nombre, escuchando a los apóstoles, un carcelero para ser más específico, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es sublime. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu hogar, tú y tu casa. ¿No es sorprendente? No tiene que usted gastar nada. No tiene que angustiarse en nada. Lo único que tiene que hacer es decir, Señor, creo en ti, creo en tu palabra, creo en el perdón de los pecados, creo que a través del arrepentimiento tendré vida eterna, porque Cristo es el que la da. Y no es esta vida en este mundo, donde hay dolores, preocupaciones, angustias, necesidades, sino que es la vida eterna en el reino de los cielos, en el lugar que Dios tiene preparado para nosotros, en el lugar que el Señor Jesucristo tiene preparado para nosotros, el lugar de que el Espíritu Santo nos está guiando como pueblo suyo. Es eso lo que Cristo nos enseña. Y es a eso lo que Juan el Bautista mencionaba. Él tenía la visión y el entendimiento de las cosas, porque Dios se lo había revelado. No porque en un momento dado Juan haya dicho, como muchos hombres hacemos, ¿qué voy a hacer hoy día? ¿Qué es lo que voy a planificar? ¿En qué es lo que voy a pensar? Sino que el Espíritu Santo lo guió, le dio entendimiento y lo levantó para predicar el Evangelio de salvación. El Evangelio no de ritos, no de hombres, sino el Evangelio de salvación, que se sintetiza en eso, en creer en Jesucristo como tu Salvador personal. Y cuando hablamos de Salvador personal, no es porque seamos egoístas, no es porque pensemos como los niños chicos, 1, 2, 3 por mí, y nadie más juega. No, todo lo contrario, porque tú entras a la comunión del Espíritu Santo, donde todos los hermanos, donde todos los creyentes, un día hemos doblado nuestras rodillas y hemos confesado que Cristo es nuestro Salvador. Y es personal, porque tú tienes que decirlo. No es tu padre, no es tu esposa, no son tus hijos, eres tú el que tiene que tener ese encuentro con el Señor. Por eso es personal. No es la sangre, no es la carne, no son las obras, sino que es la declaración de fe. Y esa declaración de fe, a la luz de la palabra, es un don de Dios, es un regalo de Dios, que te permite abrir tus labios y decir, sí, Señor, creo en ti y pido perdón por mis pecados. Cada uno de nosotros, cada creyente, debe vivir ese tiempo. Porque es el confrontarse. Pablo dirá a los hermanos en Corintios, le dirá examinarse, revisarse.
Ninguno de nosotros ha llegado frente al Señor diciéndole, Señor, este es mi currículum. Creo que una vez les mencionaba. A veces cuando uno llega a un trabajo, llega a un currículum, ¿y qué es lo que hace? Pone las mejores cosas que ha hecho. Los estudios, los trabajos. Antes ponía fotos. Incluso había gente que cambiaba las fotos para verse mejor. Dios no necesita tus currículum, hermano. Porque Él ya te conoce. Él conoce desde el momento en que naciste. Desde antes de tu nacimiento. Desde antes que uno naciera, ya el Señor sabía quién eres tú. Y por eso el Señor esta tarde nos habla de vida eterna y de arrepentimiento. El arrepentimiento de los pecados no es como hacen los ritualistas, de hablar con un hombre, sino que es más íntimo y es profundo. Habla con el Salvador. Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Te pido perdón por mis pecados. Pido perdón, Señor, por todas esas cosas que vienen a mi mente en este momento. Recordamos cosas bonitas. No nos gusta hablar de las cosas malas. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Como ese Juan el Bautista vestido con pelo de camello. Ya no tengo ropas. Señor, no es por lo que yo te vaya a ofrecer, porque tú eres dueño de todo. El pastor decía, porque la palabra así lo dice, eres dueño de toda la creación. ¿Quién soy yo? Sino un agradecido, porque esta tarde me permites hablar contigo. Eso hacía poderosa a Juan el Bautista. Eso hace poderosa la iglesia del Señor. Porque nosotros no hablamos de nosotros, sino hablamos del Señor, de Cristo, de Dios Padre, del Espíritu Santo. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja. Y hablemos al Señor. Comenzamos hablando de oraciones. El cristiano siempre está orando al Señor. Pero si tú no tienes esa cercanía con el Señor esta tarde te está diciendo, aquí estoy, habla conmigo, yo te voy a escuchar. Cualquiera sea tu vida, hermano, cualquiera sea tu vida, amada hermana, cualquiera han sido esos tropiezos en tu vida, el Señor los conoce y te abraza y te dice, hijo mío, hijo mío. Ese es el abrazo del Padre, es el abrazo del Padre a su hija. Por eso, mis amados hermanos, cuando Juan el Bautista predicaba, él decía, viene otro más poderoso que yo, porque Juan enseñaba, Cristo enseñaba, pero Cristo traía el reino de Dios. Y quisiera terminar esta tarde, mis amados hermanos, recordando lo que nos dice el Señor. No tenemos que esperar nuestra partida. La oración de los por los muertos no existe. Es hoy día la decisión. Es hoy día de confiar en el Señor y decir, Señor, heme aquí. Oremos. Padre bueno, ser amado. Damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da, Señor. Te pedimos, ser amado, para que tú obres sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tal como ese poderoso hombre, ese Juan el Bautista, predicaba en el desierto, Señor. Y sus ropas, Señor, para muchos eran indignas. Tú, Señor, entregaste en sus labios un mensaje poderoso, el mensaje de salvación que vendría a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, Señor, esta tarde, Señor, estamos agradecidos de poder leer tu palabra. Somos bienaventurados de leerla, somos bienaventurados de escucharla, Señor, y de guardarla en nuestro corazón. Pero tu palabra, Señor, nos habla de Cristo, que perdona nuestros pecados. El Hijo de Dios, que entregó su vida por nosotros, por mí, que entregó su vida en la cruz. Su carne, su cuerpo fue partido, su sangre derramada, Señor, para el perdón de pecados, de mis pecados. Por eso, Señor, estamos agradecidos, Señor, de tu enseñanza esta tarde, Señor, de tu alimento, que nos reconforta, que nos llena de gozo, Señor. Y en las dificultades, Señor,
Estamos gozosos sabiendo que tú estás cuidándonos. Estamos gozosos, Señor, porque tú estás obrando en medio nuestro. Estamos gozosos, Señor, porque todo está bajo tu poder, Señor, tu mano poderosa. Gracias, Señor amado, porque nos permite leer tu evangelio y aprender de él, Señor. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.